Buenos días a todos, mi nombre es Cristian Beltrán, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, mercadólogo. En este vídeo, el día de hoy, me propongo argumentar y demostrar la falacia de la causalidad entre el incremento salarial y la inflación. Por estos días, a propósito, hablando de incremento salarial, surge una tesis entre la oposición colombiana, entre los movimientos de derecha y ultraderecha, específicamente de Colombia, que, digamos, invita o que sostiene la idea que no se deben aumentar salarios, básicamente, es como la idea principal, porque según esta tesis, el aumento salarial inevitablemente va a provocar o a producir una inflación. Entendemos por inflación el incremento de los precios de un punto del tiempo a otro punto del tiempo, eh, en la misma proporción que el incremento salarial. Es decir, si el incremento salarial es desde el 10%, la tesis sostiene, digamos, esta tesis que defiende la derecha y la ultraderecha colombiana, es que va a producir una inflación, digamos, casi que por causalidad directa, en la misma proporción. Bien, me propongo en este video demostrar que eso no es tan cierto. Digamos, de hecho, quiero desmentir esa idea, o vamos a desmentir esa idea. Y vamos a empezar en la falacia en sí misma. ¿Por qué es tan llamativa esta falacia? Digamos, ¿por qué llama tanto la atención? Y esta es una tesis que en mis primeros años, cuando empecé a estudiar, cuando hice mis estudios en mercadotecnia, en mercadología, por allá en el 2009, incluso yo tengo un blog llamado Marketing Colombia que habla sobre temas de mercadeo, economía, macroeconomía y microeconomía. Esta es una tesis que yo al inicio también sostenía. Digamos, la tesis es llamativa y uno la puede defender porque, digamos, tiene cierto sentido. El éxito de esa tesis es que se basa en una ley científica, ¿sí? Se basa específicamente en la tercera ley de Newton, que es la ley de la causalidad. Toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Esta es una ley científica, digamos, es absoluta, no tiene discusión, porque es cierto, o sea, toda acción produce una reacción igual y opuesta. Digamos, en esto no hay discusión. Entonces, digamos, esta idea de que el aumento salarial va a producir un incremento de precios en la misma proporción, pues tiene sentido, digamos, tiene sentido porque se basa en la ley de la causalidad. Entonces, una acción, incremento del salario, reacción, inflación, ¿sí? Me propongo demostrar que en este caso, pues eso no es tan cierto, y ahí es donde está la falacia. Entonces, vamos primero. ¿Por qué es tan exitosa esta falacia? Porque se basa en una ley científica. La lógica, el sentido común nos dice, hombre, caramba, pues sí, es cierto, si aumenta el salario, van a aumentar precios. Me propongo mostrar que no, porque, digamos, ahí es donde está la trampa de este razonamiento. Entonces, primero la falacia. Una acción, una reacción, una reacción. La tercera ley de Newton. Aumento salarial e incremento de los precios. Casi que eso no tiene discusión. Pues vamos a ver que sí tiene discusión. ¿Dónde está la trampa, como hicimos aquí en Colombia? En no diferenciar entre causalidad y correlación. Entonces, esto es muy importante. Voy a empezar con esta primera explicación filosófica, porque a partir de esto se desencadena toda la demás explicación que va a dar. Entonces, la tesis actual se basa en la ley de la causalidad, que es la tesis que sostiene la derecha, ¿sí? El incremento del salario, vamos a producir el salario mínimo mensual legal vigente, va a producir una inflación. Tercera ley de Newton. Acción, reacción. ¿Cierto? O la ley de la causa y efecto, causalidad, como le quieran llamar. Aquí es donde está la trampa, en no diferenciar entre causalidad y correlación. Y eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, vamos a diferenciar qué es causalidad y qué es correlación. Causalidad, que es diferente a la correlación.
Entonces ya dijimos que hablamos de causalidad cuando hablamos de la tercera ley de Newton, que toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Entonces decimos que la causalidad es absoluta. El 100% de las veces una acción provoca una reacción igual opuesta. O sea, no hay falla en eso. Por eso es que esta tesis es tan llamativa, porque se basa en una ley científica. La causalidad es absoluta. O sea, siempre una acción va a provocar una reacción. En eso no hay discusión. Me salió hasta en verso y todo ahí. Una acción va a producir una reacción y en eso no hay discusión. Entonces la causalidad es absoluta. ¿Cuál es la diferencia con la correlación? Que la correlación es relativa. Esa es una de las diferencias. Mientras que en la causalidad estamos en el mundo de la certeza, es decir, sí o sí va a ocurrir, sí o sí una acción provoca una reacción, ¿sí? Si yo tiro esto contra la puerta, va a sonar la puerta, o sea, sí, siempre el 100% de las veces, es decir, es el mundo de la certeza. Por eso dijimos que absoluta. Aquí es el mundo, en la correlación, es el mundo de las probabilidades. Entonces tenemos dos diferencias. La correlación es relativa, es decir, no es absoluta, dependerá de muchos factores y se dará en mayor o en menor grado. Habrá mayor correlación, menor correlación. A mí me gusta usar el término correlación fuerte, correlación débil y correlación espuria. La correlación espuria, pues yo personalmente, las personas que nos dedicamos a la academia, digamos yo que me dedico a las ciencias sociales, la utilizo para cuando la probabilidad de que ocurra es menor al margen de error estadístico. Entonces uno dice, no, una probabilidad espuria, o sea, es tan pequeña que puede que afecte, pero pues no va a afectar el estudio en sí mismo. Y corresponde al mundo de las probabilidades. La causalidad es absoluta, es decir, el 100% de las veces va a ocurrir y es una certeza. De acá, del 99%, 99.9% para abajo, va a ser relativa. Ahora, la correlación puede llegar a ser cero, digamos, no me quiero meter en esa discusión porque esto ya ahondamos en otro tema que es la teoría del caos, la superteoría de caos, digamos en el lenguaje común se le conoce como el efecto mariposa, pero en la física de las cosas, pues se le conoce como la teoría del caos, y es esta idea de que todos los eventos están conectados uno con otro. Yo soy un defensor de esa teoría en las ciencias sociales, considero, digamos, hay suficiente evidencia falsable, evidencia empírica, para concluir que todos los eventos del mundo están conectados, ¿sí? A eso nos llamamos con correlación, que es diferente a la causalidad. Entonces, ya tenemos dos diferencias. Entonces, cuando hablamos de causalidad, hablamos de una dependencia directa. Entonces, causalidad. Entonces, acción, que es es la variable independiente. La acción siempre va a ser independiente. Tanto en la causalidad como en la correlación, la acción, es decir, el primer hecho, el hecho originario, el hecho que da origen o movimiento a las cosas, porque el movimiento no se genera por sí mismo, primera ley de Newton, algo que está quieto permanece quieto, o sea, tiene que haber un movimiento, una fuerza, la ley de la conservación del movimiento, para que se empiece a generar el movimiento, digamos. Un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento a menos que otra fuerza actúe sobre ella. Un objeto en estado de reposo va a mantener en reposo a menos que una fuerza ejerza sobre ella. Esa es la primera y la segunda ley de Newton, ¿no? Si una fuerza actúa sobre otro cuerpo. Entonces, por eso es que es tan llamativa esta tesis. La acción, que es el movimiento originario, es decir, la fuerza que da movimiento a todo, el movimiento 1, aquí no hay movimiento 0 porque el 0 no existía, aquí se empieza desde el primer movimiento 1. Esta variable, vamos a decir que es una variable que la podemos representar en una ecuación, x, y, z, como quiera, es independiente, tanto en la causalidad como en la correlación. Es la única variable independiente.
¿Qué pasa? En la causalidad solamente hay dos variables. La acción como variable independiente y la reacción como variable dependiente. ¿Dependiente de qué? De la acción. Entonces, la reacción siempre va a ser dependiente de la acción. Entonces, volvemos a repetir. En la causalidad tenemos dos variables. Acción, reacción. No hay más. No hay más. Solamente hay dos puntos. ¿Sí? En la causalidad solamente hay dos puntos. ¿Y cómo lo representamos? Con una flecha. ¿Por qué? Porque esos puntos tienen una dirección. Son unidireccionales. Es decir, primero está la acción y después, como evento 2, punto 2, está la reacción. Por eso la causalidad solemos representarla con una flecha, porque esa es la forma de representarla. Hay una acción que es un movimiento 1, que es una variable independiente, y hay una reacción que es el segundo momento. Ahí termina la causalidad, o sea, no hay más, ahí termina, son esos dos puntos. Es una ley muy sencilla, acción, reacción. Ya, listo, no hay más, acción, reacción. La reacción es la variable dependiente de la acción. La reacción siempre va a depender de la acción. ¿Qué es la correlación? A partir del tercer punto, de eventos interconectados, de eventos que se suceden a sí mismos, cuando ya no hay una certeza del 100% de que ocurra, sino que es del 99% para abajo, se sigue representando como flechas segmentadas, ¿sí? 4, 5, así, enésima, 10.000, 20.000, lo que sea. Hablamos de correlación. Y entonces, ¿cuál es la palabra que definimos correlación? Si la causalidad la definimos como independiente, dependiente, en la correlación vamos a meter una tercera palabra que es la interdependencia. O la codependencia también podría decir. Es decir, la correlación es un suceso o un, ¿cómo se llama? Encadenamiento, concatenar, o sea, un concatenamiento de hechos, una sucesión de hechos conectados unos con otros que a lo largo de muchos eventos puede hacer que suceda algo o no, ¿sí? Mientras que en la causalidad una certeza del 100%, en la correlación pues ya es del 99.9%, menos del 100%, o sea, es menor, no puede ser el 100%, porque si es el 100%, pues estamos hablando de causalidad, no de correlación. Menos del 100% ya vamos a hablar de correlación. Y es un conjunto de eventos o de hechos dependientes uno de otros, conectados uno de otros. Entonces, otra palabra para hablar de correlación podría ser interconexión. Una interconexión de eventos, un concatenamiento de hechos, un encadenamiento de hechos que en algún punto de esos hechos puede ser que algo dependa de otro o que esté conectado con otro punto. En mayor o en menor medida. Entonces, si estamos acá en este rango del 99%, hablamos de una correlación fuerte o un mayor grado de correlación. Y si estamos por allá en el 2%, pues hablamos de una correlación débil o de un menor grado de correlación. No quiero entrar en la discusión de que si es cero, de si llega a cero, y si no hay correlación. No, por ahora vamos a dejarlo así. ¿Dónde está la falacia? Digamos, esto es muy importante para explicar dónde está la falacia de la tesis de la derecha que sostiene que el aumento salarial produce una inflación proporcional al aumento salarial. Digamos, casi que directamente hay una causalidad, es lo que dice la derecha en Colombia, hay una causalidad. Es decir, si yo hago una acción que es aumentar el salario, va a haber una reacción que es una inflación en la misma proporción. La trampa está en no diferenciar causalidad de correlación. Si bien es cierto, yo no voy a negar que el aumento salarial puede, digamos, en algún punto de ese encadenamiento de hechos, influir en la inflación por muchos motivos, aumentar el consumo, incrementar la producción, ¿sí? Contribuir a la inflación. Lo que quiero, lo que argumento acá y lo que defiendo en esta tesis es que no hay una causalidad directa.
O sea, hay que diferenciar entre causalidad y correlación. Puede ser que sea, inevitablemente es un evento correlacionado porque es un evento económico, claro, es un hecho económico y los hechos económicos afectan la inflación, pero no es un evento causal. O sea, no es que inevitablemente si yo aumento X% el salario me va a aumentar X% la inflación, no, eso no es tan cierto precisamente porque hay una serie de eventos conectados, interconectados o encadenados que me disminuyen la probabilidad de que eso ocurra. Es decir, ya entro al mundo de las probabilidades. Ahora, si la correlación es alta o débil, esa es otra discusión. Esa es otra discusión diferente. Habría que entrar a examinar las variables. Alguien me podría decir, sí, pero es que la correlación puede ser del 99%. Bueno, eso ya es otro debate. Lo que quiero dejar por sentado aquí es que no hay causalidad. No hay causalidad. Hay correlación. O sea, puede ser que esté conectado, pero no es que sea automáticamente. O sea, no es que ahorita el incremento del salario mínimo fue del 9,54 o 10%, digamos. Eso no implica que todos los precios de todas las cosas automáticamente se ajustan al 10%, ¿no? Eso no funciona de esa forma. O sea, puede ser que algunos precios bajen, puede ser que otros precios suban, pero no es que sea... Yo le acepto la tesis de que tiene que ver, claro, tiene que ver como todos los eventos económicos, pero hay otros elementos que influyen más en la inflación que el salario mínimo. Entonces, esto para dejar claro qué es la correlación y qué es la causalidad. La correlación es un evento, una sucesión o conjunto de eventos interconectados, interdependientes, uno de otro, que entra al mundo de las probabilidades de que ocurra. Es decir, es un evento relativo y dependerá de la fuerza de la conexión. Si está lejos en algún punto, pues tendrá una correlación débil. Si está cerca, tendrá una correlación más fuerte. Entonces, es relativo a la ubicación del fenómeno. O sea, donde se encadene el suceso, así mismo va a ser el grado de correlación. La causalidad no, porque esos son solo dos puntos. No hay intermedio entre estos dos. Entonces, es una conexión directa. No es una interconexión, no es una conexión directa. Hay una dependencia directa. Entonces, en la causalidad entramos en el mundo de la certeza, de lo absoluto. O sea, sí o sí. Aquí entramos en el mundo de la probabilidad, de lo relativo. Puede ser, como puede ser que no, porque puede ser que suceda una cosa, como puede ser que suceda la otra. Dejando claro eso, vamos a entrar con la tercera parte de este vídeo. En la descripción del vídeo les dejo un enlace a un artículo de un blog. Yo publico 2 blogs. Desde el año 2009 publico un blog sobre temas de economía llamado Marketing Colombia, tiene temas de mercadeo, de financiamiento de empresa, de plan de negocios, que es como mi área, soy mercadólogo, y en un blog personal publico ya temas de más jurídicos como estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Bien, vamos a entrar a esos elementos diferentes al salario que sí influyen en la inflación, ¿sí? Y lo primero que vamos a decir sobre eso es que el salario no es un elemento de control de la inflación. Entonces, vamos a empezar por ahí. El salario, y entonces no grande, no es un mecanismo de control, no es un mecanismo de control de la inflación. Es decir, el salario, y eso está supremamente falsable, supremamente demostrado con evidencia empírica, o sea, no es que el salario me controle a la inflación, una especie de subyugación de la inflación, ¿no? El salario no controla la inflación. Por una razón muy sencilla, porque si el salario, voy a colocar aquí, bueno, una S de salario y una I de inflación, si el salario fuera un elemento, un mecanismo de controlar la inflación, digamos que un gobierno dijera, voy a controlar la inflación con los salarios, lo único que tendría que hacer un gobierno, si ese fuera el caso, sería bajar los salarios. Y automáticamente bajaría la inflación, claro, porque si seguimos la falacia, la tesis de la derecha, que un aumento salarial va a producir un aumento de la inflación en la misma proporción, es decir, si el salario de un punto 1 a un punto 2 me aumenta un X%,
según esa tesis de la derecha, entonces la inflación me va a aumentar en ese mismo X%, ¿cierto? Esa es como la tesis. Si eso fuera cierto, el gobierno simplemente tendría que bajar los salarios para bajar la inflación. O sea, porque funciona, la ley de causalidad funciona en los dos sentidos. O sea, no tiene por qué solo funcionar en el sentido, digamos, de para arriba. No, si eso fuera cierto, un gobierno diría, no, pues entonces yo bajo salarios y automáticamente baja la inflación. O sea, todos los gobiernos harían eso, ¿sí? O congelaría salarios y se congelaría la inflación. Entonces, el hecho de que bajar salarios no disminuya la inflación automáticamente, como sostiene la derecha, pues desmiente eso, desmiente esa tesis. No hay causalidad. ¿Por qué ocurre eso? Porque no hay causalidad. Hay correlación, pero no causalidad. Digamos, al día de hoy, es muy difícil encontrar países. De pronto, si alguien me ve y tiene el dato de un país, yo hice la búsqueda exhaustiva hasta en países árabes y no es muy fructífero encontrar países que hayan bajado sus salarios de un año a otro. Eso no es común. Digamos, pues la lógica suele ser que todos los gobiernos suban los salarios, ¿no? Que se ajuste, porque el capital se incrementa, no disminuye. Entonces, pues no es como posible encontrar ejemplos de países que hayan disminuido sus salarios, ¿sí? Pero no en moneda local, pero sí podemos hacer el análisis del salario en moneda internacional, es decir, específicamente el dólar. Y tenemos dos ejemplos, bueno, tres ejemplos, voy a poner tres ejemplos muy cercanos. El primero es el de Venezuela. Venezuela incrementó sus salarios en su moneda local, pero en dólares bajaba, porque el dólar se iba trepando. Claro, aquí entra otra variable que es el dólar, pero por ahora nos vamos a concentrar en ese salario internacional, ¿sí? A costo internacional, para ejemplificar lo que les trato de explicar. En términos de dólares, el salario bajaba cada vez, o sea, eran menos dólares, así en moneda local fueran más, en dólares eran menos dólares el salario. Ahora, ¿eso produjo que en Venezuela la inflación bajara? No, de hecho la inflación se disparó, ¿sí? El otro ejemplo es Argentina. O sea, aquí con Milei empezó una reducción de salarios y, digamos, ¿cómo se llama esto? Desvalijar el Estado, con esta idea que él tiene de la inexistencia del Estado mínimo. Sobre eso haré otro video, que es una tesis que yo no, por razones empíricamente demostrables, pues es mentira. O sea, esa idea de que el Estado mínimo va a controlar la inflación, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. O sea, reducir el Estado no va a reducir la inflación. Y en Argentina se demostró, sí, ahí está. Bueno, eso sería otra variable, pero está relacionada con esto. Es decir, reducir los costos, reducir los gastos, en este caso el costo de la administración, reducir los salarios, no produjo que en Argentina bajara la inflación. De hecho, subió la inflación. Y el tercer ejemplo es Estados Unidos, que también entró en época de Trump y de Biden. En varios estados se redujeron salarios en el sector público, ¿no? Porque ellos tienen una economía, pues, así como la de Colombia tiene algunos aspectos. Digamos, aquí el sector privado, pues, no se les puede ordenar los salarios y todo eso. Ordenar que disminuyan los salarios por una cuestión de los derechos de los trabajadores, que yo también defiendo. Pero en la parte pública hubo reducción de salarios. Hubo reducción del gasto en Estados Unidos. Eso no lo digo yo, eso lo dijo en la conferencia en 2023 el Premio Nobel de Economía de Stiglitz, Joseph Stiglitz, en la reunión anual de economía. Él lo dijo. O sea, redujo el gasto y aún así hubo inflación. Entonces no es cierto que reducir el gasto controle la inflación, y mucho menos reducir los salarios, digamos, ¿sí? Entonces eso no es cierto. Y creo que hay evidencia suficiente para demostrar que reducir el gasto en una empresa o en un país, o reducir los salarios, no reduce automáticamente la inflación. Entonces, si no funciona en ese sentido, tampoco funciona en el otro. Pero no hay causalidad, porque la causalidad funciona en todos los sentidos. Eso es la causalidad, que es otra diferencia con la correlación. La correlación puede funcionar en un sentido, en el otro no necesariamente, porque no hay causalidad. La correlación es la ausencia de causalidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, la correlación son eventos conectados, pero no por causalidad. Claro, hay causalidad en el primer evento, pero ya en el conjunto de eventos encadenados, para que haya correlación, ¿tiene que haber causalidad? Sí, porque tienen que haber los dos primeros eventos, que son los que dan la causalidad. 1, 2. Y de ahí en adelante es correlación.
Lo segundo que vamos a hablar, entonces primero, los salarios no son un mecanismo de control de la inflación. Eso es mentira. Porque si fuera así, el gobierno simplemente tendría que bajar salarios para reducir la inflación. O congelar salarios para congelar la inflación. Y ya vemos que eso no es cierto. El segundo elemento que sí influye en la inflación y que nada tiene que ver con los salarios es la tasa de usura. La tasa de usura, digamos en español sencillo, en palabras sencillas, es el dinero que nos cobran los bancos por utilizar, es el valor del dinero, es el dinero que nos cobran, o los intereses, pues, por pedir un préstamo. Es decir, a cómo está el dinero. ¿Por qué? En un sistema capitalista, el dinero no lo tienen las personas. En un sistema de economía de mercado como el que tenemos nosotros, el dinero está concentrado en unas partes muy especiales que se llaman bancos. Entonces, ellos son los que tienen el dinero. Si una persona quiere adquirir dinero, tiene que ir a estos lugares donde está el dinero y solicitar que le presten dinero. Pero ese préstamo no es gratis. Ese préstamo dice, yo le presto 100 pesos, pero le cobro tanto por esos 100 pesos. A eso se le llama tasa de usura. En el portal Ámbito Jurídico ustedes pueden encontrar a cómo estará la tasa de usura al día. Digamos, en la última revisión que yo hice, que fue ayer si no estoy mal, la tasa de usura estaba creo que el 35.94. Vamos a suponer que el 36%. ¿Por qué influye directamente en la inflación? Vamos a suponer un caso hipotético donde el 100% de la población se endeuda. Claro, eso no ocurre, pero digamos, para hacer este ejemplo. El 100% de la población de un país se endeuda y pide préstamo al banco. Y la tasa de usura está al 36%. Es decir, que por estos 100 pesos yo tengo que pagar 36 pesos de más. Yo tengo que pagar 136 pesos de más. Que esto, si yo lo invirtiera en productos para el consumo, es decir, si yo comprara o produjera productos o me dedicara a algún comercio o tuviera que comprar dinero a 36 pesos, pues tengo que comprar dinero porque tengo que pagar 136 por estos 100 pesos. Es decir, estoy comprando dinero. Estos 100 pesos lo invierto en productos, pero esto no lo pago yo, esto lo paga el cliente. Es decir, que en ese producto que voy a vender, inevitablemente para poder pagar ese interés, yo tengo que montar esa tasa de usura. Es decir, se cae su peso que yo para poder, ni siquiera para tener utilidad, no, para pagar el préstamo yo tengo que montar esa tasa de usura. Entonces, con una tasa de usura del 36%, es decir, por cada 36 pesos que me toque pagar, de cada 100 pesos me toca pagar 36 pesos, aquí le puse porcentaje 10 pesos, bueno, se me va a incrementar cuánto, entonces hagamos la división, son 36%, entonces cuánto me representa esto en porcentaje, es decir, solamente para pagar el préstamo. Ni siquiera estoy hablando de utilidad, no, para pagar el préstamo. Es decir, que yo tengo que poner 1 o 100, en este caso 100, bueno, 1 sobre 1 menos 36%, ¿sí? Para saber qué porcentaje es 36 sobre este 136, ¿sí? ¿Qué porcentaje es 36 sobre ese? 1 sobre 1 menos el 36%, esto es 1. Bueno, lo vamos a reemplazar por 100. 1 es esta cantidad, la unidad de medida, ¿no? Sobre 1 menos 0,36. Vamos a pasar el porcentaje a decimales. Entonces sería 100 sobre 0,64. ¿Cuánto da eso? Hacer la operación aquí súper rápido. 100 dividido 0,64. 156,25%. Esto sería, bueno, hice la operación anterior. Bueno, esto sería si ese 56 sería el 36. Ahora vamos a hacer la operación de cuánto equivalen los 36 de este 36%. ¿Cierto? Entonces lo que hacemos aquí es dividir 36
sobre 136 y lo multiplicamos por 100. Esta operación es para saber cuánto sería el 36% de ganancia para libre de los 100. ¿Sí? Me iba confundiendo de operación, pero no importa, estamos aquí. Entonces 36 dividido 136 por 100. Eso me da 26, vamos a borrar esta un momento, ahorita la retomamos. ¿Cuánto sería 36%, 36 pesos? Estos 36 que tengo que pagar de más, ¿qué porcentaje es sobre estos 136? ¿Sí? Es decir, para eso tengo que hacer 36 sobre 136, ¿cierto? Por 100. Eso me da 26,47%. Entonces, ya con esta tasa de usura, si el 100% de los colombianos se endeuda y tiene que ingresarle esto al producto, ¿sí? Solamente para pagar el préstamo, ni siquiera para tener utilidad, para pagar el préstamo, me está generando una inflación del 26,47%. Y nada tiene que ver con el salario. Ahora, para tener un 36% de utilidad, tendría que venderlo, ahí sí tiene la operación anterior, a 156 pesos, 25. ¿Por qué? Estos 56,25 serían el 36%, 56,25 serían el 36% de 156,25, que era la operación anterior, pero ya corregí la operación, no importa, estamos acá. Esa tasa de usura del 36%, si yo se la agrego al producto ya, solamente para pagar ese préstamo bancario, me está generando una inflación del 26,47%. ¿Por qué? Porque eso lo paga el cliente. O sea, yo lo tengo que sacar del precio del producto. Claro, esto en un mundo hipotético donde el 100% de los colombianos, ¿sí? Se endeude. Ahora, ese porcentaje puede ser menor, puede ser que solamente el 10% de la población se endeude. Listo, es válido, o sea, ya. Pero el solo hecho de tener una tasa de usura alta, que nada tiene que ver con el incremento salarial, de hecho, creo que en Colombia no se ha cambiado la tasa de usura en muchos años, creo que en más de 15 años como que siguen más o menos las mismas tasas, que nada tiene que ver con el salario, me está generando una inflación. Y nada tiene que ver con el aumento salarial. Entonces, aquí queda demostrado que hay otros elementos que no tienen que ver con el aumento salarial, que sí me influyen en la inflación. Entonces, si quieren controlar la inflación, una buena medida es disminuir las tasas de usura. Esa sí es una medida inflacionaria. Yo disminuyo las tasas de usura bancarias, va a tener un efecto inflacionario. ¿Por qué? Porque la gente va a consumir préstamos y ya no, lo que va a tener que aumentarle al producto va a ser menos. ¿Sí? Digamos, se entiende eso. Del tercer elemento que quiero hablar, entonces, primero, el salario no es un mecanismo de control de la inflación, eso es falso, porque si fuera así, el gobierno solo tendría que bajar salarios para reducir la inflación, y eso no es cierto, ya creo que lo hemos visto en varios países del mundo. Colombia no ha sucedido, siempre se han aumentado salarios, pero varios países del mundo ha sucedido. Habrán otros ejemplos, de pronto los que me en este video tendrán ejemplos más exactos sobre eso, pero a lo que quiero llegar es que el salario no es un mecanismo de control de la inflación, no funciona de ese modo, no hay causalidad en eso. Segundo, la tasa de usura sí influye directamente en la inflación y nada tiene que ver con los salarios. Tercero, el tercer elemento es, para el caso de los productos importados, el precio del dólar. Aquí vamos a hablar con la tasa representativa del mercado, la famosa TRM. Nada tiene que ver con el incremento del salario mínimo, porque es una variable independiente que se cotizará dependiendo de las fluctuaciones del mercado, ¿cierto? ¿Y eso influye directamente en la inflación? Sí, en el caso de los productos importados. ¿De qué forma? Supongamos que en un punto 1 del tiempo, T1, T2, teníamos un dólar, no sé, a 4.000 pesos. Y teníamos un producto que me valía $80. Eso quiere decir que ese producto me valía en pesos colombianos 320 mil pesos, ¿sí? 80 por 4.000, 320 mil pesos colombianos.
Y en un punto 2, vamos a suponer un escenario apocalíptico donde el dólar subió a 5.000. De hecho, en el gobierno de Iván Duque tuvimos uno de los dólares más caros. El dólar más caro en la historia de Colombia hasta ahora ha sido en el gobierno de Duque. Y el precio, estos $80, ya van a hacer que ese producto ya no me valga 320.000, no, me va a valer 400.000. ¿Por qué? Porque el dólar subió. ¿Y tiene algo que ver con el salario? No, no. De hecho, sería bueno que el salario aumentara para poder comprarlo, porque el salario no aumenta, pues no puedo comprarlo. El salario tendría que aumentar, en este ejemplo, ¿no? El 25% para poder comprar ese producto, porque el dólar se pegó una trepada. Pero vamos a suponer el ejemplo, bueno, digamos, aquí metámosle algo más. Metámosle, por ejemplo, que el salario mínimo bajó, que sostenemos esta tesis falsa de la derecha de que el salario mínimo es un elemento de control de la inflación. Vamos a suponer que aquí nos ganamos 1.000.000, ¿sí? Y que con 1.000.000 comprábamos, ¿cuántos caben de estos? Caben como tres objetos de $80. Es decir, 3 objetos de $80 son 960.000. Bueno, o vamos a suponer que el salario no era 1.000.000, sino 960.000. Y que con ese salario nos podíamos comprar 3 de estos, ¿cierto? Porque 960.000, cada uno vale 320, entonces me podía comprar 3 vamos a suponer que estos eran, no sé, celulares. Me podía comprar 3 celulares. Y vamos a suponer que el gobierno se le metió la idea loca de que el salario es un mecanismo de control de la inflación, que no lo es porque no hay causalidad, y que redujo el salario. Vamos a suponer que lo redujo a 800.000 pesos. Pensando que iba a reducir los precios con eso. Pues no, porque el dólar aumentó indistintamente de esto. No tuvo nada que ver con el salario. Ahora, ¿cuántos me puedo comprar con 800.000 pesos a eso? Ya no me puedo comprar sino 2 unidades. Lo que hizo fue reducir capacidad adquisitiva en términos de unidades. Antes me podía comprar 3. Con el nuevo salario y la trepada del dólar, así haya bajado el salario, ya no me puedo comprar sino 2. A lo que quiero llegar es que no tiene nada que ver con el salario. Vamos a suponer el evento contrario, que esto era en un punto del tiempo anterior, que esto era en 2024 y que esto era en 2025. Es decir, que antes, en 2024, esto valía 400.000 y ahora vale 320.000. Vamos a suponer que el salario subió. Vamos a ver qué pasa que subió. En 2024 yo tenía un salario, supongamos, de 1.200.000. Vamos a suponer. Es decir que en 2024 me podía comprar 3 de estos. En este ejemplo hipotético. ¿Cierto? Y aquí vamos a suponer que el salario me subió. Ya no tengo 120.000, sino que tengo, ya no gano 1.200.000, perdón, sino 1.280.000. Es decir, que de un punto al otro me subió 80.000 pesos el salario. De 2024 a 2025 me subió 80.000. Es un ejemplo. Como el dólar, entonces uno creería, no, pues no sigue comprando sino los mismos 3. ¿Sí? Porque va a subir en igual proporción de inflación, entonces siempre va a poder comprar las mismas cantidades de cada producto, porque esa es la lógica, ¿no? Si sube en la misma proporción todo, que el aumento salarial, pues siempre va a comprar las mismas cantidades de todo, porque las cantidades no van a aumentar, porque digamos esa es como la falacia en donde que estamos desmintiendo. Pues no, porque en este nuevo salario ya vamos a comprar 4 unidades de estos. Aumentó mi capacidad adquisitiva en términos de unidades. Es decir, no es cierto que haya una correlación, que haya una causalidad directa entre el incremento del salario de 2024, 2025 en este ejemplo, y la inflación. Porque si fuera así, una persona siempre podría comprar las mismas cantidades de cada producto. O sea, si con un salario compraba 20 panes,
y aumenta el salario, pero los precios aumentan en la misma proporción, pues siempre va a poder comprar solamente los mismos 20 panes. El hecho de que podamos comprar más unidades de un producto en un periodo de tiempo y en otro, desmiente eso. O sea, no es cierto. Esta variable es independiente del salario mínimo, es decir, no es cierto que un incremento del salario en una proporción inevitablemente y por causalidad directa propicie o provoque una inflación en la misma proporción. No, aquí lo estoy demostrando. Aquí me podía comprar 3 unidades, pero por un efecto del dólar aquí me puedo comprar 4. Así el salario haya aumentado. ¿Sí? Así ¿por qué? Porque eso tuvo un efecto deflacionario, tuvo una inflación negativa. Porque es una variable, repito, independiente del salario. La cuarta variable, entonces volvamos a repasar. Primero, el salario no es un elemento de control de la inflación. Segundo, la tasa de usura sí influye directamente en la inflación. Tercero, el dólar, para el caso de los productos importados, el precio del dólar influye directamente en la inflación. Cuarto, seguimos con los productos importados, vamos a hablar de los aranceles. Y específicamente uno, el ad valorem, es decir, el que se pone sobre el precio. ¿Esto influye en la inflación, en el aumento de precios? Sí. Porque un aumento en el arancel va a provocar un aumento específicamente en el arancel ad valorem, de pronto en los específicos, bueno, también en los específicos, ¿sí? Dependerá de la unidad de medida que sea. ¿Sí? Los específicos hay 3, hay uno por metro, que yo conozca, ¿no? Digamos, si ustedes conocen más pues lo pueden dejar en los comentarios. Uno por metro cúbico, otro por peso, kilogramo o tonelada, y el otro por unidad, específicamente por unidad de productos. Supe que hace algunos años ese arancel por unidad se cobraba a los zapatos. Por cada unidad de zapatos habría que pagar un arancel. Pero aquí nos vamos a concentrar en el que es en el precio del producto, el ad valorem, ¿sí? Es decir, si el producto es a 1000, se le cobra sobre ese precio, indistintamente de la cantidad, del peso, de lo que haya, sí. Es sobre el precio del producto. ¿Esto influye en el precio del producto? Sí. Entonces, una buena medida para reducir la inflación sería reducir aranceles. Ahora, yo no recomiendo esa medida porque eso depende de los ingresos de Colombia. Entonces, pues no. Una buena política para regular el mercado es el precio del valor en que, digamos, Trump está con esta idea de ponerle arancel del 100% a los productos chinos, porque no pueden competir con China, entonces lo único que tienen que hacer es bloquear el mercado. Lo cual es un poco curioso y hasta contradictorio, porque él defiende el libre mercado, pero no es libre mercado, porque va a decir, libre mercado, pero usted no me comercia. Pues eso no es libre mercado. O sea, el libre mercado es que yo de comercial que se le dé la gana, ¿no? Eso es libre mercado, pero va a decir libre mercado, pero usted no, pues eso no es libre mercado. Pero bueno, será harina de otro costal y ese es otro tema. El quinto elemento que quiero tratar aquí son los impuestos. En Colombia hay dos ejemplos. Esto sí influye y específicamente los impuestos sobre el producto, sobre el precio del producto. No cualquier impuesto, sí, sobre los que van sobre el precio del producto. En Colombia hay 2 ejemplos. En Colombia tenemos la gasolina, que se calcula sobre tasa, que es un impuesto, y la sobretasa. Y el impuesto al valor agregado, que es el famoso IVA. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el impuesto al valor agregado era del 8%, él lo subió al 16% y eso produjo un efecto inflacionario obvio. Ahora, él no lo puso sobre todos los productos, fueron algunos productos, pero inevitablemente va a provocar un efecto inflacionario. ¿Por qué? Porque el impuesto es sobre el valor del producto. ¿Y qué es la inflación? El aumento del valor del producto, el precio del producto. Entonces, al ser un impuesto sobre el precio del producto, pues va a tener un efecto inflacionario. ¿Por qué? Porque va a aumentar el precio del producto. El cliente, el empresario lo tiene que sacar del cliente. El que paga este IVA finalmente es el consumidor. Eso no es dinero del empresario, no. Él se lo tiene que cobrar, ahorita 19, 20% algunos. Él se lo tiene que cobrar ¿a quién? Pues al consumidor. Entonces, si aumenta el IVA, va a aumentar el precio del producto. Pues obvio, ¿sí? Digamos, se cae su peso. Entonces, en la gasolina tenemos un ejemplo de que el precio de la gasolina no depende del incremento del salario mínimo. No. De hecho, el precio de la gasolina en Colombia se calcula tasa sobre tasa y se calcula precio internacional
internacional, que es otro pelea de esas gigantescas que hemos tenido acá, no solamente los que dedicamos a la academia, en general los movimientos sindicalistas y obreros, los consumidores colombianos, que es esta idea de, bueno, ¿por qué lo tenemos que pagar a precio internacional para enriquecer a estos productores de gasolina? Si somos productores de gasolina, es decir, lo compramos como si no produjéramos gasolina. Como si fuera un país que no produjera gasolina, lo compramos, lo pagamos como si lo tuviéramos que comprar de otro lado. Que eso es una pelea, o sea, si somos productores de gasolina, ¿por qué lo compramos a precio internacional? Pues deberíamos comprarlo a precio nacional. O sea, el precio internacional siempre va a ser más caro que el precio nacional. Pero bueno, eso será objeto de otra discusión. Yo sí defiendo que esto se cotice a precio nacional, hombre, porque es que, o sea, somos productores de gasolina. No le estamos comprando a nadie y lo pagamos como si lo compráramos a alguien más. Y además de las tasas y las sobretasas. Y el impuesto al valor agregado, que en el gobierno de Iván Duque tuvo la brillante idea en plena pandemia en 2021, decir que le iba a poner impuesto al valor agregado a la canasta familiar. O sea, ¿sí? Entonces, a los que no conocen, los que no recuerdan la historia, pues el estallido social, a ver, tercera ley de Newton, toda acción produce una reacción igual o opuesta. Si usted en plena pandemia, cuando la gente está encerrada, no tiene trabajo, está sin comida, le va a decir a la gente que le va a poner IVA a la canasta familiar, impuesto al valor de la canasta familiar, pues ¿qué va a esperar de la gente? Pues que se subleve, que haya un estallido social, o sea, ¿qué más va a esperar? ¿Cuál es la reacción? Pues eso, o sea, ¿qué otra cosa esperaba? A ver, o sea, si fuera que él hubiera dicho, le va a poner impuesto al valor agregado, no sé, a algo de lujo, a los viajes, que nadie estaba viajando en esa época, a los tiquetes de avión, que nadie salía, pues listo, no pasa nada, pero no, le va a poner impuesto al valor agregado a la comida con la que subsisten. Pues, ¿qué más podía esperar? Pues que hubiera un estallido social. De hecho, el origen del estallido social fue el anuncio de que le iba a poner IVA a la canasta familiar. O sea, ¿qué otra cosa esperaba? A ver, tercera ley de Newton. Toda acción produce una reacción igual y opuesta. Con esto lo que quiero demostrar es que hay elementos diferentes al salario que sí afectan la inflación, que nada tienen que ver con el salario. Es decir, en este momento el gobierno puede decretar una medida de control de la inflación si es el IVA. Esa sí es una medida de control de la inflación. ¿Por qué? Porque el gobierno puede decir, va a bajar el IVA al 5% y automáticamente produce un efecto deflacionario, obvio, porque el precio de los productos va a bajar. Por ley. Esta sí es un elemento de control de la inflación, el salario no. El siguiente elemento que voy a mencionar en este vídeo, y ya voy a profundizar sobre otros dos elementos en un vídeo en donde me voy a dedicar específicamente en eso. Digamos, me faltan 3 elementos por especificar, que son la oferta en términos de cantidad de producción. Voy a dedicarme porque ese es bastante largo, lo tengo que explicar bien, porque voy a indicar por qué la oferta sí influye directamente en la inflación, la demanda, que es el consumo, y las medidas gubernativas. ¿Sí? Los 3 elementos que voy a mencionar entonces son la oferta, que tiene que ver con la producción, la demanda, que tiene que ver con el consumo, y las medidas de gobierno. En este video vamos a cerrar con esta última, y con eso cerramos este video, que son las medidas de gobierno. Las medidas de gobierno quiero mencionar especialmente, que puede ser muchas, pero no me voy a enfocar en todas, el tiempo, el espacio no es para eso, me voy a enfocar especialmente en 2, que sí considero que tienen una gran relevancia e importancia con respecto al control de la inflación. Uno es la intervención de precios, eso sí tiene que ver con la inflación, es decir, el gobierno dice, yo intervengo precios. Intervención de precios, que generalmente es para congelarlos, pero que en casos excepcionales puede ser para reducirlos. Esto no es común en economías, digamos, abiertas o de mercado como la que tiene Colombia, pero suele pasar.
En la pandemia de hace unos 15 años, 2010, 2011, que fue la del H1N1, yo tengo amigos médicos que me dicen que todavía atienden gente de esa enfermedad que vino un poquito después de este fenómeno del anthrax, ¿sí? Cuando hubo todo esto del H1N1, el gobierno de Colombia intervino los precios para evitar que hubiera un colapso de precios, para evitar que hubieran fenómenos como el acaparamiento, ¿sí? Digamos, ahí se entiende la intervención de precios y lo hizo específicamente para estipular casi que por decreto el precio de los tapabocas, que estaban muy de moda. Curioso que en la pandemia del COVID-19 no lo hizo, o sea, no hubo como esa, pero en la del H1N1 sí me acuerdo que lo hizo. Intervino los precios y lo que hizo fue reducir el precio de los tapabocas, digamos, dio como un precio máximo a cómo se podía vender y luego los congeló durante un tiempo. Eso es una medida inflacionaria. El gobierno puede intervenir los precios, puede decir, este precio se va a congelar. Bueno, creo que en pandemia hubo algo así, pero no, que es en unas materias primas, ahorita no las tengo presentes, pero esa sí es una medida inflacionaria. El gobierno puede decir, yo intervengo los precios, los congelo, los reduzco, y con eso automáticamente se reduce o se congela la inflación. Sí, porque está interviniendo los precios, está sobre el precio del producto. ¿Y tiene que ver con el salario? No. Es decir, a lo que hoy, todo este video a lo que va es que hay elementos que nada tienen que ver con el salario que sí influyen directamente en la inflación. Entonces, este video tiene dos tesis. Uno, el salario no es un mecanismo de control de la inflación, eso es falso. Y dos, hay elementos que nada tienen que ver con el salario que sí intervienen directamente en la inflación. Una de esas es la intervención de precios. La segunda, no me quiero andar en esta segunda, con esto cerramos. En el siguiente video, en la segunda parte del video, voy a ahondar sobre estas dos que las quiero explicar bien a detalle. Quiero por qué la oferta y la producción, digamos, y el consumo sí influyen directamente en la inflación y nada tienen que ver con el salario. Y la segunda que quiero hablar sobre las medidas gubernativas que tienen que ver con la inflación es la emisión de moneda. La emisión monetaria. Eso no lo digo yo, eso está estudiado. Monetaria, emisión monetaria. La emisión de moneda es un mecanismo de control de la inflación, sí. Y esto sí, no me quiero andar en eso porque ese sí es un tema más complejo, pero voy a nombrar las generalidades. Digamos, hay una curva en la emisión de moneda que iría más o menos de este modo. La emisión monetaria. Vamos a hablar que esta variable Y, la vertical es la inflación, es decir, el aumento de los precios, y esta variable X, la que va horizontal, bueno, hagámoslo acá, estamos hablando de la emisión de moneda, ¿cierto? Entonces hagamos en esto de la producción, la oferta lo haré en el siguiente video. Entonces, la emisión de moneda. La emisión de moneda, ¿cierto? Eso se puede escribir más o menos en el siguiente diagrama. Un diagrama en forma de U, en donde la variable Y, la vertical, va a ser la inflación, ponerle por acá, inflación, el aumento de los precios, y la variable X, es decir, la que va a izquierda a derecha, va a ser la cantidad Q de monedas que se emiten. ¿Esto qué tiene? Un país, un gobierno siempre está obligado a emitir moneda, siempre. O sea, no es si quiere, está obligado a reemplazar los billetes nuevos por los billetes nuevos y a emitir más monedas si es necesario. Si el país emite muy poca moneda, es decir, si está, vamos a suponer que este es X1, X2, X3, X4, X5, es decir, que me aumenta izquierda a derecha y que la inflación me aumenta arriba para abajo. 1, 2, 3. Si el gobierno emite muy poca, es decir, nos ubicamos por acá en el número 1, o en el C, bueno, si no emite moneda, pues no hay economía. O sea, economía sin moneda no existe. Tiene que emitir, así sea un billete. Si emite un billete o una cantidad X de moneda, va a haber un efecto inflacionario alto. ¿Por qué? Porque todo el mundo se va a agarrar por ese billete. Y eso va a aumentar los precios. Pero si emite mucha, es decir, si emite, no sé, 100.000 millones, digamos que aquí, entonces, esto hablemoslo en términos de millones. Si emite 5 millones de billetes, es un ejemplo, también va a tener un efecto inflacionario. Es decir, va a tener inflación
tanto si emite muy poca como si emite mucha. Va a llegar a un punto en la cantidad Q, un punto indeterminado, en donde va a encontrar un equilibrio, es decir, donde la inflación va a ser menor. ¿Eso se puede calcular? Sí. O sea, aquí no, pues no voy a andar en eso, pero va a llegar una cantidad de billetes en la que va a tener menos inflación, ¿sí? Entonces la emisión de moneda sí es un mecanismo de control de la inflación. En Colombia, en pandemia, creo en 2021, si mal no recuerdo, el gobierno de Iván Duque emitió 40 billones con B de pesos, que al precio del dólar en ese momento teníamos un dólar muy alto, eran como, creo que eran el dólar más alto en plena pandemia con el gobierno de Duque, está como a 5.000 pesos. Esos son aproximadamente unos 8.000 millones de dólares que emitió en moneda. Pues eso es dinero. El billete de mayor valor era el de 50.000, todavía no había salido el de 100.000, el de 100.000, si mal no recuerdo, salió en 2022, entonces, si no me corrigen ahí, pero creo que en ese momento era el de 50.000, creo. Eso significa que Duque emitió más o menos unos 800 millones de billetes, o sea, 800 millones de billetes. Y eso es como para llenar, ¿cuánto es esos 800 millones de billetes? ¿Sí? Si hacemos el cálculo es como para llenar 3 containers de billetes, ¿sí? O sea, ¿cuánto mide un billete? Bueno, una bodega de billetes. Era harto billete. Eso es como para darle a que la población en esta época, en 2021, era 42 millones de habitantes. Eso era como para darle a cada habitante de Colombia más o menos unos 20 billetes. Es decir, que cada habitante de Colombia podía tener 1.000.000 de pesos en consumo. Y Duque lo emitió. O sea, lo mandó a producir. ¿Sí? Lo mandó a hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué aumentó la inflación en vez de disminuir? Porque Duque no lo distribuyó al mercado. Se lo dio a sus amigos banqueros. Y eso no lo digo yo, eso está... Eso se puede demostrar, eso está en información disponible. En lugar de ponerlo disponible en el mercado, que es lo que debiera hacer para controlar la inflación, se lo dio a sus amigos banqueros, a que se llenaran. Sí, porque el sector banquero en Colombia tiene una avaricia inagotable, un barril que no se llena, nunca se llena. O sea, esa gente acapara y acapara y acapara dinero. En otro video hablaré sobre la injusticia que se cometió sobre Darío Murcia Guzmán. El sector bancario le dio envidia que alguien prosperara, ¿no? Pero aquí el sector bancario, y no solamente Sarmiento Angulo, todos, los cacaos de Colombia tienen una avaricia que no se llena, nunca, jamás es suficiente para ellos. Esta teoría de que la copa se derrama, no, ellos tienen una copa hueca que nunca se va a llenar, jamás va a haber de sobra para el pueblo. A lo que voy con esto es que la emisión de moneda sí es un mecanismo más efectivo de control de la inflación que el incremento salarial. Bueno, cierro esta primera parte del video exponiendo los principales elementos diferentes al salario que sí afectan directamente la inflación con dos tesis. Uno, no hay causalidad entre el salario, no hay causalidad entre el salario y la inflación. Lo que sí hay es correlación, un evento, un conjunto de hechos interconectados. El salario, al ser un hecho económico, pues inevitablemente puede ser que produzca un efecto inflacionario, pero va a ser relativo, es decir, hay correlación relativa. Si es una correlación fuerte o débil, pues eso ya será otra discusión, pero lo que quiero llegar es que no hay causalidad, o sea, no es que directamente por un incremento X del salario aumente en la misma proporción la inflación. No, eso no es cierto. O sea, la causalidad directa no hay. Porque si fuera así, bajar los salarios sería un mecanismo de bajar la inflación. Y ya vemos que no es cierto. Segundo, pues esa es la primera tesis que va encadenada con la segunda. Digamos, el salario no es un mecanismo de control de la inflación. No, no lo es. Y tercero, pues hay otros elementos distintos al salario que nada tienen que ver con el salario que sí afectan directamente la inflación. Bueno, espero que les haya gustado este video, suscríbete y dale like a este canal. Muchas gracias.